Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Este es el segundo video que grabamos sobre Damasco. Para quienes no hayan visto el primer video, voy a ver si les puedo dejar un enlace por aquí. Así que sin más preámbulo, comencemos. El título para el día de hoy: ¿Por qué Damasco será destruida? Iniciamos. Para determinar la causa de la destrucción de Damasco, es necesario que repasemos algunos episodios del pasado. Quizás de esta manera podamos entender las acciones de Dios en el presente. El primer aspecto que vamos a analizar de manera breve es aquel evento que ocurrió en los tiempos de Noé. ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios tomó la decisión de destruir toda una generación? Génesis 6:17 dice: He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál fue la razón? Génesis 6:13 dice: Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Si podemos darnos cuenta, la causa es que esta generación había llenado de violencia la tierra. Cualquier coincidencia con nuestra generación actual probablemente sea pura casualidad. Otro suceso importante que vamos a mencionar brevemente es lo que ocurrió en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Dice Génesis 18 del 20 al 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Podemos darnos cuenta que en Sodoma y Gomorra el pecado se había agravado en extremo. Y no solamente eso, según lo que da a entender el texto, Dios le había asignado a la ciudad una cantidad de maldad, o le había puesto un límite a la maldad que podían practicar. Por eso dice: veré si han consumado su obra, veré si han llegado al límite de la maldad que yo les he permitido hacer. Y en caso de que hayan llegado a su límite, pues ya sabemos lo que iba a pasar. Otro evento importante que debemos mencionar brevemente fue lo que sucedió a las naciones que vivían en Canaán. ¿Por qué fueron destruidas las naciones que vivían en Canaán? En Génesis 15:13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. La pregunta es: ¿por qué 400 años? ¿No es mucho tiempo eso? Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, también al amorreo se le había puesto un límite a la maldad que se le había permitido hacer. Y muy probablemente Dios sabía que dentro de 400 años iban a llegar a ese límite. Y cuando la maldad llegara a su colmo, entonces Dios ya no tendría más paciencia para con esas ciudades, para con esas naciones. Ahora, ¿cómo debían tratar con esas naciones después de salir de la esclavitud? ¿Qué tipo de trato debían de darle los israelitas a esas naciones? En Deuteronomio 7 del 1 al 2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Qué era lo que tenían que hacer después? Dice: las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia.
¿Por qué no debían de tener misericordia? Porque Dios ya les había extendido su misericordia durante 400 años. 400 años había esperado para que abandonaran las prácticas que los alejaban de Dios. Y aquí podemos decir, ¿y qué pasará con los niños? ¿Y qué pasará con las mujeres? ¿Y qué pasará con los civiles? Esa es una pregunta interesante como para hacerle a Dios cuando lleguemos allá. Pero mientras tanto la orden para ellos era, no tendrás de ellas misericordia. Otro suceso interesante que debemos de considerar brevemente es lo que sucedió con los hijos de Judá, un evento donde Dios también emitió juicios. Génesis 38:7 dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Así de simple, era malo y le quitó la vida. Génesis 38:8, entonces Judá dijo a Onán, hermano de llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Y qué pasó? Génesis 38:9, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. ¿Y qué pasó? Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Génesis 38:10. Así de fácil, por el simple hecho de no querer darle descendencia a su hermano, se hizo acreedor a la pena de muerte. Pero ¿por qué Dios actuaría con semejante brutalidad contra algo que aparentemente es un pecado menor? Lo que nadie sabía es que Dios había elegido a Tamar para que formara parte del linaje del Mesías. Tamar tenía que embarazarse. Tamar tenía que tener descendencia, porque Tamar era una mujer escogida por Dios. Obviamente Dios vio a que era malo y Dios no lo consideró digno de formar parte de la descendencia del Mesías y le quitó la vida. Después viene Onán. Onán quizás no era tan malo. Si Onán se hubiese unido a cualquier otra mujer y hubiese hecho lo mismo, quizás su pecado no hubiese sido tan grave y muy probablemente no se hubiese hecho acreedor a la pena de muerte. Pero tuvo la mala suerte o la desdicha de encontrarse con Tamar, una mujer a la que Dios había elegido para formar parte del linaje del Mesías. Y lo que Onán estaba haciendo interfería de manera directa con el propósito que Dios tenía para Tamar. Por lo tanto, Onán se hizo acreedor a la pena de muerte. Tamar tenía que tener descendencia sí o sí, porque era una mujer escogida. Pero eso no lo sabía, Judá no lo sabía, Onán no lo sabía, la misma Tamar no lo sabía, nadie lo sabía, solamente lo sabía Dios. En nuestro trato cotidiano con las personas que nos rodean, debemos de tener cuidado de cómo tratamos a las personas que nos rodean, porque es probable que estemos tratando con una persona a la que Dios ha elegido para cumplir un propósito definido. Y cualquier cosa o persona que se interponga con el propósito que Dios ha determinado para esa persona, Dios simple y sencillamente lo quitará del camino. Basándonos en estos precedentes, podemos darnos cuenta que Dios nunca destruye a una nación, a una ciudad o incluso a un individuo sin una causa. Debemos de saber que Dios nos ha creado y a nadie le importa más nuestra vida que a Dios mismo. Y cuando Dios determina terminar con la existencia de una persona, una ciudad o incluso una nación, lo ha considerado mucho más profundamente de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. A veces le quita la vida al malo, a veces permite que muera el bueno, a veces defiende la causa del justo y otras permite que el malvado perpetúe su maldad. Y sin importar lo que Dios permita, nosotros nunca debemos dudar de su bondad y de sus buenos propósitos para con nosotros.
A veces tenemos la impresión que el Dios del Antiguo Testamento era menos compasivo, menos misericordioso que el Dios del Nuevo Testamento. La pregunta ¿es esto realmente así? En la Biblia podemos encontrar la historia de una ciudad a la que su tiempo había terminado. Su maldad era demasiado, había llegado al colmo, había llegado al límite. En Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Solamente le quedaban a Nínive 40 días de vida y no más. Sin embargo, la ciudad se arrepintió, pidió perdón y fue perdonada. Jonás se molestó incluso porque desde su punto de vista ellos no merecían el perdón. ¿Y qué explicación le dio Dios a Jonás al respecto? Dios hizo reflexionar a Jonás haciendo crecer una calabacera para que le diera sombra. Jonás se puso muy feliz por la calabacera, pero al día siguiente un gusano se comió la calabacera y se entristeció demasiado. Y entonces Dios le dice a Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y le dice Dios a Jonás, y no voy a tener yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, Dios entendía perfectamente que la maldad de esa ciudad se debía a su ignorancia, a su falta de conocimiento, a su falta de capacidad para entender qué es lo bueno y es lo malo. Es muy probable que el pueblo de Israel haya descuidado su deber de enseñar, de instruir, de compartir el evangelio a esa nación. Y Dios no solamente consideraba a las personas, también Dios consideraba a los animales. Y Dios dice aquí, y muchos animales. ¿Cómo no los voy a perdonar? Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de Dios es este? ¿Es un Dios intolerante? ¿Es un Dios falto de compasión? ¿Es un Dios que no tiene misericordia ni consideración por su propia creación? Antes de emitir un juicio, Dios ha tomado en cuenta más aspectos de los que nosotros humanamente podríamos considerar. Ha sopesado más variables de las que podría computar la supercomputadora más grande del mundo. Y basándose en un conocimiento que sobrepasa los límites de la temporalidad y el espacio, ha dado su veredicto. Basándonos en las experiencias pasadas, podemos determinar que los juicios de Dios no dependen tanto de la disposición de Dios para destruir, sino de la falta de voluntad del hombre para arrepentirse. Entonces podemos decir que si Damasco llega a ser destruida, no será por la falta de voluntad de Dios para perdonar, será porque sus habitantes decidieron simple y sencillamente no escucharlo. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios le contó a Abraham sus planes. De esta manera le dio oportunidad para que intercediera por la ciudad. Y en aquella ocasión Dios hizo un trato con Abraham. ¿Cuál fue este trato? En Génesis 18:32 dice, y volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10 hombres justos. Y Dios respondió, no destruiré la ciudad por amor a esos 10. Es interesante. Abraham intercedió ante Dios hasta que logró que Dios accediera a perdonar toda una ciudad llena de maldad, toda una ciudad llena de gente perversa, por amor a 10 personas justas que pudiesen vivir dentro de esa ciudad. Yo pregunto, ¿nos habla esto de un Dios que no tiene consideración, de un Dios que no tiene tolerancia? Si hemos pensado eso al leer el Antiguo Testamento, deberíamos de empezar a cambiar nuestras ideas porque significa que no hemos leído bien la Biblia.
Aquí vemos a un Dios dispuesto a perdonar a miles de personas, considerando la fidelidad y la lealtad de solamente 10 personas que estuvieran dispuestos a mirar por sus caminos y obedecerles y serle fiel. Aunque han pasado muchos años de este trato de Abraham con Dios, Dios no incumplirá su palabra, porque Dios es fiel. Por lo tanto, si Dios encuentra por lo menos 10 hombres justos en la ciudad de Damasco, podemos estar seguros de que Damasco no será destruida. Pero ahora preguntémonos, ¿qué podríamos esperar si empiezan a matar y perseguir a los pocos hombres justos que puedan haber en la ciudad? ¿Qué podríamos esperar si por su radicalismo deciden no aceptar en su medio personas con una fe distinta? ¿Qué pasará si se consideran los únicos poseedores de la verdad y deciden matar a todos los que crean una cosa diferente? ¿Qué creen que pasará si deciden darle la espalda a la tolerancia y a la libertad de conciencia? Tomemos en cuenta estos aspectos, meditemos al respecto y no culpemos a Dios por lo que Él permita, porque si vienen juicios de Dios sobre nuestra vida, probablemente no sea sin ninguna causa, probablemente no sea sin ninguna razón. Quizás no seamos tan inocentes como pensamos que somos. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en algún próximo video.